tuvimos un pequeño problema técnico por un descuido, pero te estábamos hablando de algo y todo estaba perfectamente grabado. Lo voy a ordenar de otra forma para darle sentido y vamos a ir hablando. Yo me trataré de irme acordando, pero si no, no importa. Que era el hecho de que mencionas que creciste como en una clase social baja, que creciste relativamente pobre y que viste muchas injusticias. Y que a través de esas injusticias es que se te va generando como esta voz y estas ganas de decir cosas y se te politiza mucho, pero seguramente tú también te politizas y tratas de expresar cosas. Y mi pregunta iba en relación a ti como mujer, como politizada, como persona que ha tenido que emigrar más de una vez, como todo esto. ¿Cómo te das fuerza a ti misma para crear, siendo que el mundo del arte a veces nos rechaza tanto y justamente en estas condiciones aún más como que existe esa percepción como que del arte es para las clases sociales altas, sí, que no es tan amigable y eso, yo no voy a hablar de más, pero para ti, ¿cómo encuentras la fuerza para hacer arte en este mundo que efectivamente sí tiene algo de eso? Bueno, sí, concuerdo mucho con lo que dices. Pareciera que a la gente pobre no se le permite ser artista, ¿no? Como que es algo exclusivamente de las clases altas, los cuicos, los cifrinos, etcétera. Como que pareciera que es un derecho que no nos corresponde. Nosotros tenemos que ser ingenieros o doctores o escoger otra cosa, ¿no? Pero han habido periodos en que no he podido crear por estar teniendo que resolver mis necesidades básicas económicas. Así que sí creo que es un privilegio que tengo hoy en día, porque he logrado establecerme económicamente, pero sí creo que requiere cierto nivel de privilegio también el poder crear. Y principalmente, lo hablaba estos días, como no todo el mundo puede darse el lujo de hacer algo que no sea remunerado automáticamente. Y la verdad es que si bien muchos de mis proyectos artísticos que no los hago por dinero, muchos me terminan dando dinero, no es mi mayor fuente de ingresos. Al final, esto que hablas tú de la fotografía comercial, eso es lo que mejor paga. Claro. ¿Está ahí? Pero podría perfectamente solo hacer lo que paga y ya, pero tengo una necesidad que me moviliza y tengo el privilegio de tener tiempo y cabeza para hacerlo, pero he tenido periodos en el que no me sale una sola pieza. Y también he tenido periodos en el que, por lo menos, bueno, cuando recién migré a Chile, pasé 2 años sin poder crear una sola obra. Okay. Con el tiempo entendí que era porque estaba muy estresada por resolver mi situación económica y establecerme económicamente. Con el tiempo me di cuenta que no era que estaba solo bloqueada, un bloque artístico y sigue los 7 consejos para el bloqueo artístico, típico, claro, que salen los TikToks de cómo salir un bloqueo. Y es como, no, o sea, tenía que trabajar más de 45 horas a la semana en un restaurante que me explotaban, que no me pagaban horas extra. Tenía que hacer 500.000 cosas, tenía que resolver, vivía en una residencia con un montón de gente con problemas con las drogas, qué sé yo, una situación de mucho estrés que obviamente no me daba cabeza, y de pronto también he vivido periodos donde también hay mucha necesidad económica, pero hay tiempo, por lo menos me pasó en la pandemia. Okay. Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, pero tenía tiempo y volví ahí a salir de mi bloqueo como artístico, ¿no? Por así decirlo. Así que sí creo que es un acto subversivo ser pobre y decidir ser artista, porque evidentemente es un espacio que pareciera que no es para nosotros, y de hecho en Latinoamérica se ve mucho que las familias rechazan que sean artistas precisamente porque hay una necesidad mucho más fuerte que de surgir económicamente, de estabilizar a la familia, y es como no puedes darte ese lujo. Pero al mismo tiempo hay personas como yo y quizás como tú que no sabemos vivir de otra manera, ¿no? Claro. Y lo hacemos de cualquier chancecito que tenemos, cualquier permisito que tenemos de hacerlo. Y si nuestros privilegios crecen, como me pasa en este momento de mi vida, que estoy quizás en mi mejor momento económico, por así decirlo, y no es que sea millonaria, sino que he estado claro, entonces claro, ya con eso ya no tengo hijos, no tengo que mantener a nadie, ¿me entiendes? No estoy tampoco pisando deudas, entonces como que sí me gusta reconocer, porque siento que hay gente que quizás está escuchando y está
sobreexplotado en su trabajo, con millones de problemas económicos y se siente culpable por no crear y cree que tiene que ver mucho con su potencial y realmente no. Es difícil sobrevivir, tener que estar tan preocupado por temas económicos, estar tan tapizado en problemas económicos y darte ese respiro para crear. Sí requiere un poquito de estabilidad, aunque sea mínima, ¿no? Claro, totalmente. Y yo ahí hiciste una especie de paréntesis en esta como necesidad de crear. ¿Y cómo vives tú eso? Más allá de que si le encuentras a veces el estrés lo evita, a veces ciertos bloqueos de otra índole lo evitan, pero ¿cómo vive Libertad con la necesidad de crear y qué tanto te aliena del resto? O sea, como, a ver, lo voy a llevar un poco a mí, porque justamente lo dices y me lo dices como ejemplo, y yo tengo ese mismo problema. A mí me pasa que estoy en ciertas búsquedas artísticas, pero también en búsquedas de crear y de hacer cosas que me cuesta compartir con amigos, con mis pares, con mis primos. O sea, como que el hecho de que no estoy reuniendo para un auto, sino que estoy reuniendo para comprar más cámaras y para comprar un equipo de grabaciones, para tratar de hacer un podcast que a lo mejor no va a funcionar. Pero es que yo no puedo vivir de otra manera. O sea, si me quitan eso, es como... ¿Para qué estoy viviendo? ¿Sabes? Como que pues, yo la vida tradicional me asusta un poco, como que me da hasta como medio pánico y quiero hacer documentales, y quiero hacer películas, y quiero hacer cosas. Pero en la vida existe la realidad que es que igual tienes que hablar con tu mamá, con tu papá, con tu amigo, con tu pareja, con quien sea. Y a veces no se entienden estas cosas o no son tan fáciles explicarlas. ¿Cómo vives tú en estos casos? ¿Cómo te sientes tú cómoda con eso? ¿Cómo te afectan las voces externas? ¿En qué momento decides, te das ese golpe de realidad y decir, bueno, si yo satisfago estas cosas ahí puedo hacer arte o voy a hacer arte aunque no la satisfaga? ¿Cómo es tu relación con esa necesidad de crear inminente que tienes dentro? Bueno, primero es un camino muy solitario y sí, siempre te vas a sentir muy incomprendido. Eso es algo que lo primero que me hizo también lanzarme más al agua fue aceptar esa realidad, como que puedo vivir con esta soledad y con esta sensación de que mucha gente me va a juzgar, mucha gente va a creer que estoy perdiendo el tiempo, no sé, o que podría estar invirtiendo en comprar un auto o una casa, claro. O en hacer una familia, qué sé yo, en vez de todo lo que estoy haciendo y toda la inversión de energía y de dinero que le pongo a mis proyectos artísticos, que a veces solo recupero y a veces ni siquiera recupero lo que invertí, claro. Y a veces gano, pero es como un azar, muchísimo, ¿no? Entonces lo primero fue aceptar si quiero vivir esa soledad, habitar esa soledad y cuando me di cuenta que sí, porque es algo que me sobrepasa y me siento obsesionada. Y yo creo que cuando estudio biografías de otros artistas y cuando veo la vida de otros artistas que me inspiran, me doy cuenta que hay algo que tienen todos en común y es la obsesión. Claro. Cuando estás completamente obsesionado, es más fácil sobrellevar toda esta soledad. Así que, y también encontrando el equilibrio, que me costó años conseguirlo. Hoy en día me siento que todavía me falta mucho equilibrio por lograr, pero he conseguido con el tiempo cómo no traicionar mi honestidad con mi obra, okay. Pero a la vez buscar entrar en un mercado del arte. Cómo mantener el equilibrio entre lo comercial y lo artístico. Cómo llevar de alguna manera estas dos, como a veces me siento como Hannah Montana. Porque igual es importante. Yo sé que hay artistas que no están dispuestos a negociar eso porque sienten que están traicionando de alguna manera su arte o que quizás se sienten muy punk para entrar en el mercado del arte, claro. Y yo respeto muchísimo esa visión y la entiendo muchísimo, pero en mi caso al menos yo sí necesito pagar muchas cuentas y necesito también poder tener más tiempo y más energía y más recursos para seguir creando. Y me di cuenta que necesito de alguna manera lograr negociar con la Matrix, con esta, claro. Sociedad
surfearlo de alguna manera, y creo que es posible conseguir un equilibrio, pero hay que adaptarse a ciertas cosas. Y en tu caso, si tuviésemos como ese consejo clipeable, porque te he visto hacerlo antes, como para tus medios, a veces ni siquiera son frases tuyas per se, pero son citas y cosas, pero que constantemente estás como en búsqueda de eso, como, no sé, primero eso, aceptar la soledad, o aceptarnos artistas, o aceptar que sí tenemos esta suerte de condición de diferentes, a mí me pasó algo que yo lo he hablado casi en todos los episodios del podcast, pero que lo digo mucho porque yo no me pasa con otras cosas, no me pasa con todo el mundo, pero cuando yo estaba estudiando en el colegio, como en educación convencional, me sentía muy solitario, no tenía amigos, y de repente entré al coro, y si bien no todos eran iguales, había cierta sensibilidad artística, y todos querían ser músicos, y unos tocaban violín, otros cantaban y todo, y fue otra cosa, o sea, fue totalmente otra cosa, desde sensibilidad, desde que no les importaba, o sea, en el colegio es hostil, y bueno, y si ves anime ya te ponen. En cambio, la orquesta no importaba que el tipo era el que le gustaba el fútbol, pero si veías anime le daba lo mismo, o sea, igual iba a ser tu amigo porque tenías como esta búsqueda como un musical, no era tan segregario, no sé cómo explicarlo, pero a lo que voy es que justamente tiendes a dar como estos consejos para que las personas se encuentren, o como no hables mal de tu arte, o identifícate como artista aunque todavía no estés ganando de eso, o sea, como que empieza a aceptarlo. En tu proceso personal, ¿cuándo te fuiste dando cuenta de no puedo vivir sin esto? O sea, como que de verdad, o soy artista, o voy a tratar de serlo, o voy por lo menos a presentarme como tal, así no me sienta del todo, pero no sé si lo digo tanto me lo voy a creer yo mismo, o sea, como partir por creértelo tú misma. ¿Cuándo empezaste a creértelo tú misma? Bueno, me tomó tiempo, obviamente al principio me sentía creo que tiene que ver con esta visión que había antes del renacimiento del artista como canalizador de Dios o elegido por Dios, como que quizás también aterrizar un poco lo que significa ser artista, o sea, no somos superiores a nadie realmente. Yo creo que también es tener esa humildad, entender eso, te hace darte cuenta que tampoco es un gran, o sea, sí lo es, pero no es que tienes que ser un genio, o tienes que ser mejor que todo el mundo, o la palabra, mucha gente yo creo que nos pasa porque tenemos esa visión de que es algo muy superior, y realmente un artista puede estar en cualquier lado, y puede ser cualquier persona, y a veces puede ser una persona completamente ignorante, como puede ser una persona súper culta, que eso es algo que el mercado del arte no lo acepta, pero yo creo que es así. Entonces también empieza por ahí, como entender, ok, tampoco es la gran verga, o sea, no es como, ¿sabes? Y no lo digo por desestimar lo que es ser artista, obviamente es algo que es evidente que yo lo respeto muchísimo, y amo hacer tribu con otros artistas, conocer otros artistas, y siempre es una vía rápida para admirar a alguien. A mí es que sea artista, claramente, o que tenga sensibilidad artística, pero también cuando aterricé y me di cuenta que no es como que eres una persona elegida por Dios, claro, o una cosa increíble, se me hizo más fácil. Yo dije ya, ok, o sea, ser artista es simplemente alguien que es un canalizador de su propia vida, de sus propias ideas, de sus propias emociones, y como todo canalizador termina ayudando a que otras personas canalicen, que la comunidad, hay una relación directa con el público y la comunidad, y ahí entendí de lo importante que era compartir lo que hacía y agarrar esa seguridad, porque como que hoy en día lo veo así, como de la misma manera que, no sé, un brujo, por así decirlo, insisto, no sé por qué hago tantas referencias esotéricas hoy, yo creo que fue tu frase del espacio, ¿no? Porque no soy tan así, pero de la misma manera que, no sé, gente que lee las cartas o tiene esas capacidades, logran canalizar a través de ellos otras cosas, o un medium, o qué sé yo, creo que de esa misma manera, esos somos los artistas al final, somos personas que las comunidades necesitan también para hacer catarsis de sus propias cosas. Y mencionas algo muy importante, la tribu. Yo creo que cuando empiezas a buscar ser genuino con tu obra, a transparentarte a ti, a exponerte ante las personas, a buscar hacer algo más
desde las tripas de lo que estás haciendo, no necesariamente porque sea algo triste, depende, es como buscar eso, buscar qué hay dentro de ti, abrirte y transformarlo en algo. Inevitablemente vas a generar tribu, vas a generar gente que conecte con lo que haces, y a veces creo que a muchos artistas les pasa que están esperando que su público sea su familia, sus amigos. Lo que tú dices, que te sentías que quizás en el colegio no había mucha gente que te comprendía. Yo creo que, claro, se trata de entender que quizás la gente que conoces y la gente que amas o la gente que esperas que conecte contigo no es la gente que va a conectar contigo. Claro. Quizás la gente que tú estás esperando que sea tu público no es tu público. Y no se trata de buscar que gustarles a ellos, sino se trata de que en algún momento, si tú sigues exponiendo tu arte y lo que tú haces, vas a empezar a encontrar esas personas. Pero si tú nunca las pones, no vas a saber quiénes son. ¿Y cómo lidias tú en este caso con el rechazo? Porque acabas de decir que empiezas a exponer y empiezas a encontrar tu tribu, pero también nos pasa como artista que empezamos a exponer y encontramos lo duro del rechazo o lo duro de ser incomprendido. En tu caso, ¿cómo lidias con eso? Yo creo que porque estaba muy acostumbrada a eso, porque, bueno, lo primero, cuando lo que te mencioné antes, yo vivía en Caudare, en una casa, no teníamos nevera, no teníamos puerta, la típica montón de cosas, vivía con gente con... mis vecinos tenían otras realidades, mi amiga de la esquina, su mamá era prostituta, su papá estaba preso, unas realidades horribles, unas cosas, y mi mamá tenía la brillante idea de inscribirme en un colegio que quedaba como a 1 hora y media de mi casa, privado, con un montón de gente con una realidad completamente diferente a la mía. Claro. Mi familia es atea, yo crecí en Venezuela, todo el mundo era súper cristiano, mi familia, otra realidad. Entonces como que siento que en parte no es una dificultad para mí hoy en día, porque me he acostumbrado a eso, a sentirme como no porque me sienta como, no sé, como especial y única. Bueno, sí, me siento especial, pero no porque sienta no lo digo desde la superioridad, sino que en verdad siempre sentí ese contraste por la vida que me tocó vivir, y aparte mi familia era migrante toda. O sea, las casas de mis amigos eran diferentes de mi casa, las costumbres de mis amigos, yo notaba que había un contraste constantemente entre mi vida y las de los demás, porque convivía con gente de otras clases sociales muy diferente a la mía, porque también mi familia era extranjera, porque esto, lo otro, después migro, después soy el extranjero siempre. Entonces como que siento que es algo que he lidiado tantas veces con eso, claro, que un poco que me dio un buen entrenamiento. Así que hoy en día no es una dificultad para mí. Yo entiendo que mucha gente no conecta con lo que yo hago, y obviamente de vez en cuando recibo ese rechazo, a veces hay un poquito como de dolor, o a veces me agarra en la bajadita, como dice, a veces me agarra, coño, vibrando bajo, como dicen los jóvenes. Y quizás sí, es verdad, a veces duele un poquito, pero igual intento que no sea algo que me detenga. Y creo que se me hace sencillo por eso, porque en el fondo, de una manera u otra, siempre lo he vivido así. Claro, te entiendo. A mí me pasa en lo personal que yo, lo que hablas de las realidades, como que lo viví muy de cerca, incluso de mi familia, que estas partes me cuestan un poco decirlas, yo lo dejo en los videos y lo van a ver en el podcast porque mi familia lo ve, sí. Pero por parte de mi papá, que bien no era una familia cuando yo crecí de mucho dinero, en algún momento tuvo mucho dinero y se relacionan con personas de la gente más rica de Venezuela. O sea, pero no estoy hablando de que tenía plata y tenía 3 autos, estoy hablando de los grandes dueños de bancos y de hoteles. Y la creme de la creme. La clase más alta, o sea, la clase más alta. Y por el otro lado, estaba la familia de mi mamá, que ayer, no hace una semana, no hace un mes, me estaba en retrospectiva viendo que yo no conozco bien. Mi abuela, por parte de mamá, murió antes de que yo naciera. Es una persona muy de campo, que yo no conocí y que no tengo idea, no me sé sus apellidos, nunca fue parte de mi vida. Y estoy tratando de escribir una historia que tiene que ver mucho con el llano, es una historia llanera. Entonces estoy hablando con mi mamá
para que ella me ayude como a crear la imagen del llano y de todo lo que hacían, y cómo era despertarse con los gallos y el café, cómo lo hacían. Entonces me doy cuenta que yo genuinamente no conozco nada de eso, que no fue parte de mi vida nunca, y me dolió a mí mismo, ¿sabes? Como que, claro, porque mis papás tienen familia francesa y europea, y yo como con cierta... Y ahora me doy cuenta, pero eso, sí, está bien, puedo tener cierto orgullo de eso porque es parte de mí, pero ¿y esto que es parte de mí? Ni siquiera había volteado a verlo. Y ahora lo estoy volteando a ver, y es tan rico como esto, es tan... Pero me doy cuenta de lo pretencioso que podemos llegar a ser cuando tenemos esta visión de realidades alternas que tú estás viendo, como lo que te pasa en el colegio. O sea, de repente te das cuenta que una de tus amigas, su madre es prostituta, pero otra de tus amigas en el colegio con la que conectaste no ha conocido una prostituta en su vida. O sea, ni siquiera, no es que lo he visto solo en películas o ha leído de eso. Pero bueno, no voy a andar en ese tema porque me queda bastante claro como que tienes muchas realidades que puedes expresar desde muchos sitios, que has sido migrante y que has luchado contra muchas cosas. Yo quiero preguntarte justamente ahora como del libro, que te lo compré, me interesa el libro, y no he visto el libro como tal, porque no lo tengo en la mano desde hoy. Me gustaría hacerte un video del libro, voy a tratar de verlo bien y hacer algo para mí del libro. Pero se llama Váyase a su país, y hay una temática que repito, creo que lo dije al principio, que estás marcando mucho, que es esta temática de migrante. Dijiste como, no sé si recuerdo exactamente o textualmente lo que dijiste en una de las historias que subiste hace poco, que era como cuando te tratan mal solo porque te escuchan el acento, o cuando o nada más escuchan que eres venezolana y ya como que cambia estas cosas. ¿Qué te da fuerza a ti para afrontar esas cosas, para no cambiar de identidad? Porque yo creo que nos pasa un poco a todos, a mí me pasa, que noto que voy cambiando el acento a veces buscando aceptación, que noto, y ni siquiera chileno, de repente también me pasa como argentino, y de repente digo, y como que conscientemente ya digo, no, pues ¿qué me pasa? O sea, y vuelvo a hablar y actualmente de un tiempo para acá, como que trato de reafirmar más mi venezolanidad, pero no fue el caso los primeros 2 años, porque estaba todo enredado, confuso, venía de un país que me dolía, estaba molesto con mi país, y ahora que ya estoy entendiendo sus virtudes y sus cosas y que no tiene nada de malo, y lo mismo que me pasa con mi familia, que estoy empezando a reconocerla. En tu caso, perdón que me meta y que lo digas de forma cruda, pero es como, en tu caso, si yo te conozco hoy, tú como que no tienes ni país, ¿sabes? Perdón que lo diga de esa forma, pero si tú eres colombiano y tu papá es chileno y después te vas a Cuba y después terminas en Chile, pero viviste gran parte de tu vida en Venezuela y en condiciones difíciles, es difícil crearse una identidad. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso de crearse una identidad? ¿De dónde te sientes y cómo lidias con el rechazo, no en el arte, sino en la vida misma, cuando no eras del todo venezolana, no eres del todo cubana, no eres del todo chilena, no eres Trata de explicarnos, que no sé preguntarlo bien, pero ¿cómo se siente la identidad para ti? ¿Qué es la identidad para Libertad? Wow, es algo muy difícil de explicar, se siente es muy abstracto. Yo creo que principalmente me siento venezolana porque nací y crecí en Venezuela, pero a la vez no me identifico del todo, ni nunca me identifiqué del todo con la cultura venezolana. Okay. Precisamente por todo esto que cuento, porque igual pesa mucho cómo te crían, tu casa, las historias que me contaba mi papá a veces antes de dormir, y también el tiempo que uno pasa fuera. Por lo menos me pasaba también mucho que mi familia, como buena familia migrante, solían tener amigos de varios países, y en la casa siempre había gente de muchos lados, y pocas veces, o sea, no era tan común tampoco hacer círculo con familias venezolanas, sino estaba más eso de crear lo que suele pasar siempre, ¿no? Que uno, como entre los migrantes, se genera esa empatía, se genera esa comunidad. Claro. Así que es bastante extraño realmente, o sea, me identifico un poco con todo, y es raro porque como que me da risa porque a veces te ofendes 2 veces. Claro. A veces me pasa como que me molestan los chilenos cuando, no sé, dicen cosas xenofóbicas de los venezolanos, y me lo tomo súper personal, pero a la vez cuando a veces los venezolanos dicen cosas de los chilenos también me siento mal. Claro. Y es como que, wow, en el fondo sí me doy cuenta que no me siento muy de ningún lado, y creo que por eso también quizás
he creado como mi identidad tan fuerte como artista, porque en el fondo creo que ese se vuelve mi país o mi sostén de alguna manera, como mi obra, mi relación con eso y la comunidad que he creado, que estoy creando y la comunidad también que siento que se ha formado con otros artistas que conozco y admiro también, como que siento que se vuelve eso. Y la verdad me importa cada vez menos, como que intento no ser patriota, me parece una ridiculez serlo un poco. Siento que es una propaganda para escribirte en la guerra y defender una frontera imaginaria, y sí me siento identificada con cosas de mi cultura, pero me interesa muchísimo más conocer el mundo y conocer otras culturas y ver qué me puede servir y qué no me puede servir y qué me puede aportar y qué no, ¿sabes? Creo que, no sé, hay otra palabra que no es nómada, que se usaba antiguamente para la gente que andaba siempre moviéndose, no me viene en este momento, pero hace poco la leí y dije, sí, yo sería eso. Es como, sí me siento un poco sin país, pero si tuviese que elegir uno, elegiría Venezuela porque nací y me crié allá. Es como la frase de padre es el que cría, claro. ¿Sabes? Quizás no es tu papá biológico de alguna manera, quizás no está como en mis genes, quizás es eso, quizás soy un quiltro, pero igual, si uno se cría allí, está la infancia es muy importante. No, claro, y efectivamente eres venezolano, o sea, porque naciste en Venezuela. Sí. ¿No? Claro, o sea, sí, indiscutiblemente. Claro, es el único himno nacional que me sé. Claro. Pero fíjate, a mí me pasa, yo no, al contrario que a ti, yo no. O sea, mi papá es venezolano, si bien su bisabuelo es español y mi mamá es muy venezolana. De hecho, ella me contó alguna vez que tenía familiares árabes y hay un apellido lejano árabe. Yo no tengo esa condición de padres extranjeros, pero sí me ofendo 2 veces y sí me pasa eso mismo. Como que a mí me cuesta mucho la narrativa falsa de que los venezolanos somos tan tolerantes o que somos tan... Sí. Es como aburrido, pero tampoco quiero aprovechar este podcast para hablar mal de eso. Porque tampoco, o sea, como que no sé si volver una narrativa de... Es que es una tontería al final. Es una tontería al final, pero somos seres humanos. Y hay chilenos que son re xenofóbicos y hay venezolanos que son más xenofóbicos aún. O sea, es un tema un problema de la humanidad entera. Es un problema de la humanidad entera. Y justamente es raro cuando lo ves, que te das cuenta que entre migrantes hacen más comunidad, que incluso o sea, se relacionan mejor que si fuese, o sea, si un venezolano conoce a un colombiano en Venezuela, es extranjero. Pero un venezolano en Chile conoce a un colombiano, como hay similitudes, entonces es más a mí. Entonces te das cuenta que todas esas diferencias no son tan reales, o sea, las pone justamente estas fronteras imaginarias y todo. Ahora, para volver al tema de la migración y de la identidad, si bien pudiese decir que Venezuela es donde te sientes y te sientes venezolana y te sientes todo esto, justamente de dónde encuentras tú la fuerza y dónde encuentras tú para llevarlo de vos en estos casos, donde ahora, porque sí hay una realidad en Chile, yo repito que, para que quede claro, que yo no creo que sean solo los chilenos siendo xenofóbicos con los venezolanos tenemos parte de responsabilidad en eso también, sin duda, pero los medios son duros con los venezolanos, hay una mala prensa con los venezolanos. En esta actualidad, yo creo que es innegable. Total. Sean bots, sean lo que sea, lo podemos discutir, si son los medios de cosas. Porque a mí me ha pasado algo, ¿sabes? Que no sé, perdón que esté hablando ya, no sea tanto de preguntas y que me meta más como en una conversación normal, pero a mí me pasa que normalmente cuando tú ves una... ¿cómo se dice? Primera plana o noticia de La Tercera o de algo, por ejemplo. Y por alguna razón hay una temática de Venezuela. El odio que está en los comentarios es lo peor. O sea, es asqueroso. Es asqueroso, pero horrible. Pero de repente te vas a una página de memes y la página es de memes y es la misma discusión. Es la misma discusión de si no sé, si la parrilla es para las arepas o es la parrilla de pan. Y son chistes y no hay tanto odio. O sea, es como que no, pero a mí también me gusta la arepa, a mí también no, pero aquí, ¿por qué? Pero cuando es de una noticia, es en una página de noticias, el odio es descarado, es asqueroso. Entonces, como que yo mismo, y lo hago, y me meto como ejercicio, o sea, yo entro a la página de memes y veo, ¿qué te gusta más? ¿La palta con marraqueta o la...? Y los chilenos diciendo, a mí me gusta igual, porque nos enseñaron la arepa y me gusta la cachapa.
Dices, bueno, pero no nos odian tanto como nos odian en la... Entonces yo no sé si hay una realidad de eso, si de verdad son bots, yo no tengo idea, pero lo que sí sé es que hay un odio generalizado, por lo menos en los medios de comunicación y por lo menos de manera palpable en las páginas de medios y de tradicionales y eso, que nos afectan y también en el día a día se siente cierta discriminación, se sienten ciertas cosas, no es lo mismo que cuando llegamos hace 8 o 7 años. ¿Cómo lidias tú con eso? Y si tuvieses que escoger como una narrativa de ti misma, ¿a qué quisieras decirnos? ¿Qué quisieras decir? O ¿cómo enfrentas ese problema en tu día a día? O sea, ¿cómo lo vive el Iber? ¿Cómo buscas salida de eso? ¿Qué quieres transmitir tú a través de tu arte, de ti misma, a eso? O sea, no sé si me explico, pero convive con eso. Nos pasa a todos los que somos venezolanos y todos tomamos postura. Hay gente que se cierra más, hay gente que solo se relaciona con venezolanos, hay gente que opta por creer que todos los chilenos son malos, hay gente que opta por aceptar que simplemente son narrativas de los medios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vives tú y cómo afrontas eso tú? Bueno, una primera cosa que me dijiste que quiero responder porque me parece que me moviliza hacer un proyecto como Váyanse a su país, es la rabia, la verdad. O sea, la rabia me lleva a querer visibilizar esto, la verdad, totalmente. Estoy súper afectada por el tema de la xenofobia en Chile y en el mundo en general. Yo creo que es una narrativa que se está moviendo mucho, también producto de una crisis económica, de una recesión, y apuntar al migrante, que obviamente también empieza a subir la migración por las mismas crisis, la misma cantidad de guerras y conflictos económicos que hay en todos lados, sube la migración, y la mejor técnica que tiene la política y que los medios abusan de eso es culpar al que está al lado en vez de ir al meollo del problema, ¿no? Siempre es mucho más fácil irse por ahí. Claro. Y en un país donde hay tanta gente que no tiene acceso a la educación, donde tanta gente está todo el día pegado en la tele, evidentemente lo que digan los medios es lo que es. Claro. Y sí creo que uno de los principales responsables de la xenofobia en Chile son los medios de comunicación, sin duda. ¿Cómo lo vivo yo y cómo no sé, cómo sobrevivo a eso? Todavía no lo sé, la verdad. A veces es más difícil que otros días, es bastante frustrante. Intento hablar con las personas que quieran escuchar, de lado a lado, porque también me ha pasado que me topo a muchos venezolanos que caen en el mismo discurso de, bueno, entonces yo también te odio a ti, tu cultura es una mierda, claro. Y se van por el mismo lado. Y como intento con la gente que de verdad quiere escuchar, hacer entender que realmente la nacionalidad es algo muy efímero, es algo muy que no es algo tan en concreto, no es como, no sé. Claro. ¿Sabes? Como intento hacer razonar a las personas de no puedes luchar con la xenofobia como hay xenofobia, y también lo mismo con los chilenos, como decirles, o sea, que los chilenos se los digo mucho, les digo, bro, mi familia huyó de una dictadura aquí en Chile y terminó en Venezuela, y también sufrió xenofobia en Venezuela y todo lo que tú quieras, pero a ti también en cualquier momento te puede tocar, y no puedes tú asegurar que el piso en que estás no se va a mover nunca. Claro. Y no puedes tampoco ser tan egoísta como para pretender que la gente no pueda buscar una vida mejor en un momento. Claro. Como que no es tu país, y la gente le choca muchísimo decirlo, pero la verdad sí lo pienso, y sé que quizás suena muy polémico decirlo, pero se lo digo constantemente: este país no es tuyo tampoco. Este país realmente no es que te pertenece este pedacito de tierra, o sea, probablemente tu familia, no creo, nadie en Latinoamérica tiene una familia que ha vivido de millones de generaciones atrás en el mismo sitio, ni siquiera, y aunque así fuera, tampoco sea un pedazo de tierra que te pertenece como para no compartirlo. Totalmente, sí. Somos el resultado de miles de migraciones, y sí. En tu caso lo puedes decir como Antiel Bio. Claro, pero eso sí, o sea, no, realmente todavía no
Me cuesta no ponerme a revisar esos comentarios que tú dices y tengo que aprender a hacerlo porque me llenan de mucha rabia, pero al mismo tiempo la rabia me lleva a intentar hacer una militancia en torno a la migración, a visibilizarlo y a encararlo. Cuando hice el lanzamiento de mi libro, quise poner salsa en la galería y ponerme a bailar con un amigo maracucho que fue que sabía bailar salsa, y sabía que era algo que a muchos chilenos no es algo como que en un lanzamiento de un libro pueda ser como quizás muy, no sé, quizás no era el espacio tan para eso, pero había rabia de mi parte que quería como, sabes, en parte como que bueno, esta es mi cultura, este es mi espacio, estoy presentando mi libro sobre esto y voy a usar este espacio para esto. Y yo le dije a Trump, porque en Argentina no hay el mismo nivel de xenofobia, en parte no creo que sea porque los argentinos son mucho más abiertos y no son tan racistas, o no creo que sea tan por eso. Yo creo que es porque no se siente la migración de la misma manera, porque es como la mitad de la población venezolana que hay en Argentina, es como la mitad que hay en Chile, y de paso es un país mucho más grande. No, claro. Yo creo que va por ahí, porque mucha gente me dice... Perdón, termino. Sí, mucha gente me dice, no, que los argentinos son muy cultos y los argentinos son muy... Yo sí, sí, es verdad, obviamente influye tener la educación gratuita, coño, o la historia, la eminencia cultural que ha sido Argentina en Latinoamérica, sí, debe influir muchísimo, pero Argentina también es un país súper racista. Totalmente. Primero es un país súper racista, pero yo he tratado de leer sobre el tema. Actualmente estoy preocupado en lo personal porque me invitaron como a... también estar en un panel de migración, y yo no sé mucho de migración, yo no sé por qué estaría yo en un panel de migración, pero justamente con el tema de Argentina he leído un par de cosas, y efectivamente son muy racistas, son duros los argentinos en sus cosas, pero a la vez es demasiada gente. Están muy acostumbrados a la migración, porque en Argentina también mataron a todos los nativos de una u otra forma. Y entonces casi nadie es de ahí. Y lo otro es que hay ciertas relaciones culturales que efectivamente son diferentes que en Argentina, como eso. Uno, es un país que es casi un continente argentino, y Buenos Aires es gigante y Santiago es chiquitito. A los argentinos les encantaría escuchar que digas eso. pero es gigante. Sí. Segundo, está muy acostumbrado a la migración de distintas épocas, de distintas zonas. O sea, una época se llenó de ecuatorianos, una época se llenó de bolivianos, una época se llenó de mexicanos, o sea, de ellos se han ido, tal. Y también, sí compartimos ciertas cosas con los argentinos, como que los argentinos, cuando llegan a Chile, son ruidosos los argentinos, me han dicho a mí los chilenos, y es lo mismo que dicen de nosotros. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, quizás el factor que definiría todo sería simplemente números. Y que para acá un país que no sí, es que no lo digo para atacar a los argentinos ni nada de eso, o sea, lo digo porque creo que cualquier país con los valores que maneja este sistema, con la educación que hemos recibido, que ha sido profundamente eurocentrista, que ha sido profundamente clasista, que vivimos en un mundo en el que el capital lo es todo, y vivimos en un mundo, insisto, donde bueno está esta heteronorma, pero a la vez está este eurocentrismo que está en todos lados y todos fuimos educados así, y la religión, etcétera. Yo creo que todo país con un fenómeno como el que está viviendo Chile probablemente caería en lo mismo. A mí me gustaría que hiciéramos ese ejercicio también, como que si tu país, sea cual fuera, estuviese viviendo el mismo fenómeno, probablemente caería en una ola de xenofobia igual, y hay que entender eso, es una crítica, coño, que va más allá. Y yo para terminar mi punto, el día del lanzamiento del libro yo le dije a Trump como que me da hasta un poco de nervios que alguien nos lance una piedra desde afuera, y tú me dijo como que wow, no sabía que podía ser tanto así, porque claro, en Argentina, si bien también hay xenofobia, clasismo y todo esto, no se vive de la misma manera ser venezolana que aquí. Claro. Y yo decía así, o sea, es a ese nivel, y uno se siente a ese nivel hoy en día acá, que quizás hace unos años no era tan así, pero hoy en día sí se siente así, y sacar un proyecto que no solo visibilice la migración, sino que también tenga un lenguaje, un código de protesta, porque váyanse a su país automáticamente. Siento que tiene esa cosa como de protesta, apropiarse de una frase agresiva y usarla casi como un juego, como una ironía.
siento que viene muy de la rabia de mi parte como autora del proyecto, y creo que en un punto donde hay tanto odio y hay ya crímenes de odio y la televisión entera, los medios de comunicación están en contra, el hacer un proyecto que hable de la migración de esa manera es automáticamente militancia, automáticamente agresivo, es disruptivo a morir, ¿sabes? Es algo, ya se vuelve algo como casi que salir a hacer una protesta, ¿no? Se siente así porque con muy poco, que siempre uso este ejemplo con el feminismo, por ejemplo, que siempre me dicen como, no, el feminismo está bien, pero no el feminismo radical, y yo como que el feminismo de por sí es radical. O sea, no hay nada más radical que en un sistema profundamente patriarcal decidir, declararse, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos tener los mismos fucking derechos. Ya eso, o sea, todo feminismo es radical, ¿me entiendes? El mismo ejemplo pongo con esto, como que inevitablemente te radicalizas solo mencionarlo, porque lo que están esperando de ti es que estés calladito, bien tu puesto y aceptando toda esta ola de xenofobia. Y nace desde la rabia, en tu caso, ¿y cómo lidias justamente con el miedo o el querer encajar o no? ¿De dónde sale tanta energía para mostrarte cuando en tu caso tienes como esta carta de decir, sí, pero también soy chilena, ¿sabes? Como que no, y me gusta la salsa, pero no la voy a poner en mi fotolibro porque, o en la inauguración de porque quiero vender más o quiero que vengan más chilenos o que después de otra forma encuentro voz para decirlo, pero van haciendo desde la rabia ¿te sientes cómoda con eso y hasta qué punto lo consideras sano y hasta qué punto te gustaría hacerlo menos o hacerlo más? Buscar esa expresión. Porque a lo que voy es que tenemos opciones todo el tiempo, ¿no? Entonces conocemos a un chileno y podríamos tratar de explicarle, decirle, este no es tu país, o simplemente escucharlo y hacer unos chiquititos y tratar de pasar desapercibido. ¿De dónde nace esa militancia, como ese interés en demostrar quién eres y más allá del arte? Porque si bien lo puedes hacer con un libro, repito, no tienes por qué poner salsa en una inauguración. Quizás simplemente lo respondiste que viene del odio, pero háblame un poco más de eso. ¿Por qué quieres marcar esos hitos de aquí estamos, aquí somos también y eso? O sea, ¿por qué quieres expresarlo y tienes esa necesidad de expresarlo? Bueno, siento que tengo lo que tú dices, yo no soy el blanco en este conflicto, porque si yo no hablo, la gente piensa que soy chilena, porque heredé la cara de mi familia chilena probablemente y todo el mundo piensa que soy chilena, qué sé yo, o tengo una situación privilegiada, no, de alguna manera sé que no soy el blanco de este conflicto, y creo que para mí, obviamente, partiendo por ahí, porque me parece muy importante reconocer ese privilegio también, tengo la posibilidad de quizás poder, también tengo esto que tú dices de tener la nacionalidad, la familia, etcétera, entender ciertos códigos más fácil. Tengo la posibilidad de entrar por ahí y quizás que se me escuche un poquito más que otras personas, ¿no? Quizás si tuviese más otro fenotipo y trabajara de rap y qué sé yo, la gente me escucharía mucho menos. Lo reconozco ese privilegio, que yo no soy el blanco. O sea, a mí no, a muchos compañeros nos van a atacar en la calle y a mí no me va a pasar. Claro. No me ha pasado hasta ahora. Yo comparto lo mismo. O sea, sí, uno tiene que reconocer eso. O sea, el simple hecho de el tono de piel, sí. sin entrar en temas, pero o la forma en que o el que soy cantante de ópera, ¿sabes? También. Entonces el buen salvaje, claro. Tú eres de los buenos, que a mí me carga, o sea, yo me carga también. Detesto que entrar, o que me pregunten, pero bueno, pero no lo quiero volver tan personal, quiero hablar de eso. Y porque si bien dejo que el podcast se vaya a mí, me conozcas y me interesa mucho, tienes esta cuestión, tú misma lo reconoces, pero probablemente no seas el blanco. Yo mismo, o sea, si yo te ves en la calle, me dices que eres colombiana, te lo creería, me dices que eres mexicana, te lo creería, como que sí hay un cierto fenotipo más venezolano, más caribeño, más latino, que se reconoce más fácil. También en actitudes que claro. Yo no tengo nada en contra de eso, quiero dejarlo bien claro, pero hay venezolanos que son más ruidosos, que son más salseros, y que generan cierto más rechazo por el chileno, que no tiene, eso no tiene nada de malo, y yo no estoy poniendo ninguna posición en contra de eso,
pero no es lo mismo para un dominicano conocer a un venezolano salsero que quiera bailar con Claro. él, que compartimos lo mismo el Caribe, a venir al sur y tratar de ser ese venezolano cubano. Entonces, en tu caso, igual vas encontrando una voz. Voy a cambiar un poco la pregunta y es, ¿en qué cosas de Venezuela vas consiguiendo tu identidad y cómo te gusta transmitir tu identidad venezolana? Porque si bien puede ser por fotografía, puede ser esto, puede ser con la salsa, ¿dónde Libertad encuentra su identidad venezolana y cómo te gusta expresarla a ti? Bueno, yo creo que como que no busco expresarlo porque parto por esto que te digo de que no me gusta ser nacionalista ni patriota, intento no caer en esa vaina, pero inevitablemente la influencia está, porque lo que te digo, la infancia pesa muchísimo. Y justo hace poco estaba haciendo el ejercicio de cuáles eran mis referentes biográficos, ¿no? Como salir de esto de cuáles eran mis referentes académicos y toda esa cosa que como quería salir de esa colonización que estaba en mi mente. Y me puse a pensar y me di cuenta que el manejo del color que tengo, este maximalismo, este colorinche que hay en mi trabajo, viene muy de haber crecido en el Caribe. Okay. Así que en mi trabajo lo veo muchísimo por ahí, como que justo hace poco me di cuenta que, bueno, justo tengo por ahí un libro de ese festival en el que participé, te lo voy a mostrar después. Y es un festival que se hace en el sur, por la región de los lagos. Y yo postulé al festival y no me di cuenta en las bases de que había que haber nacido en la región de los lagos. Y entonces, bueno, la gente del festival cuando sale el proceso de selección me contesta como, mira, no cumples las bases para entrar al festival, pero nos gustó mucho tu proyecto y queremos incluirlo. Así que vamos a hacer una excepción y te vamos a poner como invitada internacional para que no haya como problema. Y yo, bueno, buenísimo. Bien, cuando veo la exposición me llamó mucho la atención cuando veo todas las fotografías en la sala, que no tuve la oportunidad de ir, pero lo vi todo por video y ahora hace poco me llegó el libro como el catálogo. Okay. Y me llama mucho la atención el contraste tan heavy que hay a nivel de color con la fotografía, sobre todo de los fotógrafos sureños, ¿no? Y yo, claro, ahí se nota mucho ese tema de donde uno crece, que están esos referentes de tu propia vida, ¿no? Claro. Muy heavy, con el manejo del color. O sea, mi fotografía se veía como si estuviese en neón. O sea, era todo el mundo con una tendencia a usar blanco y negro, a usar tonalidades de grises, azules, una cosa más, claro, más sobria, más desde la nostalgia, que sobre todo, me imagino que sobre todo en el sur es aún más. Claro. Y de pronto estaba... olvídame que es un proyecto super pop, en algunas fotos medio maximalistas, es como, y yo digo, claro, es el Caribe. Claro. Así que yo creo que sobre todo por ahí está. Y lo otro que también, bueno, yo bailo salsa. ¿En serio? Me encanta la salsa, lo escucho mucho, con mis audífonos tranquilamente me voy a veces escuchando salsa o reggaetón. Okay. Y también lo bailo, y también bailo reggaetón. Así que mi relación con la danza, que siempre la he tenido, de chica siempre dancé, bailé tambores africanos, desde tambores africanos hasta ballet, hasta flamenco, bailé muchas cosas, okay. Pero siempre he tenido una conexión muy especial con los ritmos africanos, como todo lo que viene de ahí, y creo que no solo es donde me crié, sino también es el lado de mi familia, que la mitad de mi familia es caleña. Okay. Entonces también está por ahí, así que yo creo que ahí es donde más veo mi identidad caribeña. No, te entiendo, qué bueno, me satisface mucho esa respuesta porque en lo estético no se nota, y se nota en todo, ¿sabes? Como que uno lo nota, o sea, tú puedes ver hasta en la forma de vestir, en todo, que como que nos gustan más los colores, sí, obviamente si somos un poco más ruidosos, si somos... Yo soy bien parco a mí en mi forma de ser. De hecho me va como el tema de cantante de ópera, y mi papá es un tipo muy serio, muy lector, y mis abuelos como los que conocí también. Entonces yo no resalto mucho. Y guardo mis cartas porque a mí no me gusta resaltar mucho. O sea, a mí no sé, yo escuché una vez estaba en una clase... ¿Y eso crees, Leo? No, pero es que, ojo, a mí me gusta ser el centro de atención, pero que nadie se dé cuenta que estás buscando hacerlo. No sé cómo explicar. A ver, voy a poner un contraste, yo no sé si esto lo voy a hacer en la entrevista, porque voy a hablar de True.
Pero yo quiero mucho a True, es mi prima querida, pero True es una persona que es flamboyante, así siempre está como que sobresale y lo ve, está tatuado en la cara y está. Y llega y como que llena un espacio como que, bueno, Sí. es rara, tiene algo. Sí. Y yo por otro lado, prefiero que ni me vean, que de repente, Carlos, ¿y tú qué haces? Cuando canto o cuando hago algo, es como, wow. Porque no sé, me gusta como ese factor como sorpresa. Entonces como que igual tiendo a no... Como que se me da fácil eso, de meterme en un círculo de chilenos hasta que no hablo, no se dan cuenta ni siquiera, porque nunca he sido de colores llamativos en particular. Pero hasta yo, que no soy de colores llamativos en particular, me doy cuenta que sobresalgo inmediatamente, ¿sabes? Como que es eso que tú dices, como que no... De repente me gustaron unos zapatos rojos o me gustó que no es tan común y no lo veo a través de mi arte, pero sí lo noto y me sorprende como que escucharte que tú misma no lo estabas buscando, simplemente estás creando y de repente ves la exposición y ahí es que te das cuenta, ok, o sea, esto es así, es como... Y yo quería hablarte un poquito más sobre política, porque no te conozco tanto, es la primera vez que estamos hablando en persona y antes de hablar hoy nos mandamos, yo creo que no llegamos a 20 mensajes ahora intercambiados en total. Entonces, cuando yo hablé, volviendo a True, él me dice, Liber es una persona sumamente política, tiene narrativas muy claras y tiene ciertas posturas muy marcadas. Yo creo, según lo que hemos hablado, tienes tus posturas obviamente feministas, tienes ciertas posturas de política, pero háblame un poco de eso y si esto fuese una ventana, ¿sabes? Como que estás hablando conmigo, ya nos hemos hecho amigos y tú quisieras dar cierto mensaje y tienes cámaras enfrente, hablando tanto de política como de identidad, como artista, ¿qué cosas defiendes, en qué cosas crees y solamente expláyate como para yo conocerte un poco más? Wow. Bueno, yo creo que mi principal norte es el feminismo porque es mi trinchera, ¿no? Como que es mi trinchera porque es algo que es como que la realidad que más me ha abofeteado toda mi vida, es como el tema patriarcal, también me ha afectado porque no solo soy mujer, sino que además soy una mujer una mujer queer que va más allá, soy bisexual y me considero más género fluido también, entonces como que, y yo creo que mi principal trinchera es esa porque es lo que más se acerca como a mi realidad. Y si tuviese que como usar esto como una ventana, yo creo que voy a mi nombre directamente, como que para mí lo que defiendo es la libertad. Y eso, yo creo que esa defensa entra en muchísimos espacios. Y va desde, a pesar de que mis ideas son más inclinadas hacia la izquierda, para mí la libertad es como, o sea, para mí la izquierda no es un partido, ni es algo panfletario. O sea, no caigo, para mí los partidos no significan nada, ni me movilizan, ni me y espero nunca inscribirme en un partido político, la verdad. Okay. O sea, quizás estoy escupiendo para arriba y quizás en algún momento lo haga, espero que no, la verdad, porque no intento no ser partidista, sino intento que más bien me movilicen mi ética y mis valores que van hacia defender la libertad. Y eso muchas veces significa ir en contra de un gobierno de izquierda como el gobierno de Maduro o el gobierno de los Castro, que lo critiqué siempre en su momento, y cuando viví en Cuba lo mismo, y me topé con muchísima, si no era casi el 100% de la gente que estudió en la Facultad de Artes, gente que era anti-Castro. Okay. Es una realidad que la gente no quizás si no has ido a Cuba la gente no lo sabe, ¿no? A lo mejor la gente se imagina otra cosa, pero ya las nuevas generaciones no lo apoyan tampoco. Y de la misma manera me puedo posicionar en contra de gobiernos de derecha, y mucha gente no entiende cómo puedes ir que seguramente también te pasa como persona progresista. Y te hago un paréntesis. Una de mis separaciones en lo personal con lo venezolano se debe a eso, porque tal cual, yo lo mismo, yo me tiendo al centro y a la izquierda por lo social, pero a la vez tengo muchas críticas contra la izquierda. Claro. Pero
Pero en este momento, y voy a ser crudo y no voy a hacer nada poético, la derecha son unos locos tan locos. Y son un Milei, y son un Trump, y son gente que es tan abiertamente xenofóbica, racista, son lo peor. Y de repente hay ciertas ventanas de socialistas con nociones más claras, con las que a veces simpatizo más. No quiero decir que no he simpatizado alguna vez con alguno de derecha, no quiero decirlo, pero efectivamente un Cast, un Trump, que tienen unos discursos tan crueles y tan claramente crueles, porque no es pucha, el país es nuestro, los vamos a sacar y los vamos a sacar a través de una policía que los va a perseguir y los va a golpear y los va a sacar y vamos a hacer un muro y no los queremos y ustedes son menos que nosotros y por favor váyanse a su país. que cuando están claro que no hay nada que buscar ahí y escuchar a personas migrantes como nosotros que estamos sufriendo este tipo de cosas, que queremos defendernos de este tipo de cosas, alabar esos discursos y siendo afectados negativamente por las acciones de estas personas que no sé, me siento sin voz. O sea, cuando conozco a un venezolano y le trato de explicar, pero ¿cómo puedes abanderar a un Trump o a un Milei o estas cosas? Y lo hacen igual, como pero es que tú no viviste a Chávez, que es peor. Seguramente Maduro y Chávez tienen 1000 cosas malas y quizás son peores, porque ¿cómo discutir eso cuando lo sufrimos y lo vivimos y nos tuvimos que ir a un país por ciertas razones claras que son obvias para nosotros y que vivimos? Pero esto no es mentira. O sea, la gente que está en el SECOT, la gente que está en cárceles o devolviendo a sus países o siendo golpeada, entonces ahí para mí es donde yo mismo me encuentro con estos golpes de identidad donde no sé bien incluso a veces, y marco distancia con ciertos tipos de venezolanos, que existes tú también, existe True también, existen venezolanos que están muy claritos en todo y obviamente somos un país, somos millones de personas, también es tonto pensar que todos son así. Pero sí te entiendo perfectamente lo que vas, perdón. Sí, es que yo creo que se trata de ideales y eso es lo que uno tiene que entender. No se trata de partidos o de políticas. O sea, mucha gente vive la política como un partido de fútbol. Como claro, este es mi equipo y lo defiendo a muerte y ahí está matándose por su equipo hasta el final, independientemente de lo que haga su equipo o de lo que haga el otro equipo. Y también es porque nos cuesta escuchar. Es importante trabajar la escucha. O sea, lo mismo como mucha gente que dice ser de izquierda, no escucha la realidad de muchos venezolanos cuando les dicen lo que han vivido y ellos sin haberlo vivido quieren explicarte cómo es lo que tú viviste y que ellos no vivieron. Lo mismo les pasa a los venezolanos. Quieren venir aquí también a explicar algo que tampoco han vivido. Entonces es un tema de el estar demasiado encerrado en tu propia subjetividad, en tu propia vivencia, es algo muy peligroso y yo intento vivir con una actitud filosófica ante la vida. Bueno, yo soy fan de la filosofía, es lo que más leo, lo que más me gusta, como mi hobby principal a nivel de lectura. Y algo que me ha enseñado la filosofía es que una actitud importante ante la vida para mantenerse constantemente aprendiendo es desarrollar la escucha y cuestionarse todo. Son 2 reglas principales y eso incluye cuestionarte tus propias creencias, cuestionarte lo que viviste y en algunos momentos callarte la boca y escuchar a los demás e intentar no solo centrarte en ti mismo, pues como que ese ego es muy peligroso y hace que caigas en el fanatismo y en el dogma, que es algo súper peligroso. Y yo creo que se trata más bien de defender ideales y señalar la injusticia donde esté, sea cual sea el lugar donde esté, sea cual sea el partido que lo esté causando. Y bueno, imagínate, mi abuelo fue perseguido político de la dictadura aquí en Chile. O sea, me sorprende mucho ver gente defendiendo una dictadura militar, un país militarizado como Venezuela, que también vivió una dictadura militar acá. Es como, ¿sabes? Es como, wow, me genera un choque tremendo, sobre todo la gente que lo vivió. Es como, ahí es cuando me doy cuenta a lo que puede llegar el fanatismo.
Claro. Puedes llegar a defender una cosa que a ti mismo te afectó, como lo es lo peligroso que es un gobierno militar, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que se trata de eso. Para mí la política no son partidos, la política es algo que está en todo, y el no ser una persona politizada es que o eres muy privilegiado y estás en una burbuja muy arrecha, o simplemente no te has dado cuenta de lo politizado que estás. O sea, hay dos opciones. Claro. Yo noto eso. En mi caso no vivo en esa burbuja, nunca he vivido en esa burbuja, entonces obviamente para mí he tenido que politizarme toda mi vida, porque si no me politizo, o sea, me van a pasar por encima 1000 veces. Me voy a no sé, por lo menos vuelvo a lo que estaba hablando, o sea, siendo migrante me van a humillar, me voy a tener que, no sé, o siendo mujer voy a tener, si no me politizo, no voy a poder poner límites, voy a caer en una dinámica patriarcal millones de veces, o voy a permitir un montón de cosas. El politizarte no se trata de ir a inscribirte y votar por fulano o fulana. Politizarte se trata de poner tus ideales en la mesa, ver lo que has vivido, reconocer lo que es injusto, escuchar a las demás personas e intentar también ser una voz para lo que viven otras personas, pero no siempre desde tu perspectiva, sino también eso, como no siempre desde uno mismo, ¿sabes? Claro. No, sí, lo dijiste muy claro, o sea, el abrirte a escuchar y el abrirte a ser crítico, o sea, cómo nos enseñamos a ser críticos. Yo creo que el arte es una gran forma de hacerlo, porque cuando estás creando arte, constantemente te estás replanteando lo que estás haciendo, como en un partido de fútbol hay una meta clara, o sea, tú tienes que meter el balón allá y tú tienes que... En el arte, si hoy te sentiste mal, yo no sé si te pasa, y aprovecho para preguntártelo, pero tus emociones son un factor a la hora de crear tus cosas, o sea, si estás creando algo triste, sientes que el resultado va a ser diferente que si creas algo feliz, y en ese tipo de casos, si la rabia te hace crear ciertas cosas, volviendo al tema de la politización, ¿sientes que crearías lo mismo si no? Es que es una pregunta que es muy amplia y quizás me equivoco al hacerla, pero creas mucho y creas de distintas formas y tienes ciertas búsquedas artísticas. Eres una persona politizada que se plantea ciertas cosas antes de crear arte. Bueno, pero si sigue esto, eso está perfecto. ¿Ya? O sea, a lo que voy es, esta politización de libertad como tu nombre, no de libertad en busca de libertad, ¿la reflejas siempre en tu arte o es algo que te reservas para ciertas cosas como el libro y a veces puede ser solo un juego, o efectivamente siempre hay una búsqueda de este mensaje politizado No, y es que te lo dije en un principio también, yo no busco nada, hablar de algo en concreto, ni busco, no produzco desde ahí, no estoy buscando nada en específico, sino que más bien tengo la sensación de que si yo hago lo más transparente posible mi proceso creativo, inevitablemente muchas personas se van a identificar con eso. Yo siento que cuando un artista no crea desde la búsqueda de hablar de algo o desde el lograr un objetivo en concreto con su arte, hay menos conexión, porque se siente menos humano. Yo creo que esa humanidad que uno le puede dar a la obra va desde el no buscar nada en concreto ni una meta específico. Sí me ha pasado por la mente más de una vez como... quiero aportar a esta causa, quisiera hacer algo al respecto de esto, o porque también hay culpa de quizás será muy frívolo lo que hago, quizás es muy egocéntrico solo hablar de mí, de mis emociones, de mi vida, pero hoy en día ya no lo veo así, de verdad que no tengo proyectos en que dije, ya voy a hacer esto porque quiero hablar de esto en concreto. Yo como que tengo una inspiración, algo que me atraviesa, y siento que inevitablemente, por lo que te digo, de que somos seres todos políticos y que todo político puede devolverse político.
por lo menos ahorita estamos hablando de váyanse a su país, pero también está mi proyecto Todo lo que no soy yo, en el que busco hablar del sentirse, la experiencia de vivir en un patriarcado también, y termina siendo muy político, pero en el fondo yo le estoy hablando de cómo yo me siento con mi cuerpo, de cómo me he sentido tan sexualizada toda mi vida, pero al mismo tiempo tan acomplejada toda mi vida por cómo me veo, y cómo es tan una cárcel, el cuerpo se vuelve una cárcel de alguna manera, más que una herramienta, de cómo es vivir eso, y lo hice porque me jode muchísimo y me afecta muchísimo, y es algo con lo que he luchado muchísimos años de mi vida, y para mí el arte es una catarsis. Y coño, cuando el proyecto sale, alguna gente no entiende de qué mierda estoy hablando, evidentemente, pero cuando escribo un statement y la gente lo lee, coño, termina siendo súper político, termina siendo un acto político hablando, y termina siendo seleccionado en convocatorias y cosas relacionadas al feminismo o a la experiencia de esto, pero es algo que no lo hice para hacer una consigna, ¿me entiendes? Claro, te entiendo, pero me genera dudas justamente porque lo entiendo perfectamente y lo encuentro hermoso de partida. Y lo encuentro envidiable también, porque cuando creamos, y me pasa en lo personal, que a veces sí buscamos ciertas narrativas, o sea, como que sí buscamos, ya quiero hablar de esto. Ciertas personas hacemos eso, no sé si te pasó a ti al principio, y de repente dejas de hacerlo. Pero como escuchas tú, es que sí, si no crees de ahí, lo que me genera duda es cómo es tu relación contigo misma para esas cosas. O sea, tratas de ser siempre honesta con lo que vas a crear, o simplemente te dejas llevar. ¿Cómo te aproximas a una pieza nueva? Eso, porque, repito, a mí me gusta crear también, y escribo mucho, o sea, yo creo que mi mayor medio de creación es la escritura. Quiero hacer documentales, películas, eso es como mi visión a largo plazo. Y cuando me aproximo a estas cosas, muchas veces voy con un mensaje como predispuesto. Quiero hablar de mi familia, de mí mismo, de tal cosa, y lo planteo. Tus formas de crear o tus medios artísticos son de repente el collage, la fotografía, seguramente escribes mucho, pero yo no lo he visto. Yo he visto el collage y esto porque es lo que veo en tus redes. Entonces cuando me lo explicas, dices que de forma análoga te llegan estas cosas y lo vas armando y armas como un rompecabezas, y después de que le diste forma te das cuenta de que hay todo un mensaje. Volviendo a la pregunta concreta, ¿cómo te aproximas a una pieza? O sea, partes de cero, viene la idea en tu cabeza, viene de ser honesto contigo mismo, ¿qué deriva a que crees estas cosas? Bueno, yo creo que entre una pieza y un proyecto hay una larga distancia. Okay. Cuando produzco una pieza es más desde la intuición y el juego puro, en contraste con el proyecto. El proyecto para que sea proyecto tiene que haber investigación. Okay. Pero el proyecto surge de algo muy abstracto, al menos en mi forma de hacerlo, porque intento precisamente tener como regla conmigo misma que sea genuino el proceso y no secarme en el camino, no caer en el querer hablar, demostrar algo o caer en eso, porque no quiero. Para mí sería una forma de ensuciar mi trabajo, así lo veo yo, y creo que si me voy por ahí me voy a secar, así me siento yo, y intento trabajar de esa manera. Entonces viene de algo muy abstracto el proyecto. Claro, la pieza para mí es algo que puede ser netamente abstracto, que a veces ni sé, a veces hay piezas que saco y la gente le saca unas conclusiones que nada que ver, y yo misma aprendo y digo, mira, ni sabía, o sea, no sé ni siquiera qué quise decir. Pasa mucho, sí, también pasa, ¿no? Sí, sí. Pero con el proyecto pasa otra cosa, que es algo que vengo haciendo hace muy poco tiempo. Realmente mi primer proyecto fue Olvídame, que lo hice en el 2023. Claro. O sea, es muy reciente, y es porque empecé a tener la necesidad de hacer algo más conceptual, de dar un giro en mi carrera, algo como profundizar un poco más y dejar madurar y reposar las ideas, pero nace de algo muy abstracto, como te digo, este ejercicio que hago de ¿qué me está atravesando ahora? ¿Qué es lo que me ha afectado muchísimo? O sea, por lo menos, no sé, tengo la migración, porque lo vivo, porque es mi realidad, porque me afecta muchísimo, porque tengo rabia, porque también es algo muy poético, hermoso,
obvio, me atraviesa muchísimo porque siento muchas cosas al respecto y aparte de mi vida. O Olvídame, que habla sobre la depresión y la ideación suicida, de cosas súper densas, pero desde un punto de vista de alguna manera un final feliz, porque habla de cómo el arte y el juego y lo lúdico me rescata a mí. Y tuve la necesidad de hablar de eso, investigué al respecto y busqué cómo hacerlo y después lo desarrollé, pero realmente la raíz que hace que nazca ese proyecto es algo súper abstracto. Okay. Porque es como sentarme como, ok, libertad, ¿qué es lo que ahorita me está, que me urge, que siento que está constantemente en mi cabeza o en mi corazón, por así decirlo, ¿no? De forma más cursi? Claro. ¿Qué es lo que siento que está ahí como más potente? Que hoy es esto y mañana puede ser cualquier otra cosa. Como pasado mañana puede que no me pase nada y quizás no surja ningún proyecto, que también me ha pasado así, ¿no? Claro. Hay momentos en que medio que no pasa nada, pero por lo menos en mi caso yo soy una persona súper intensa y ahorita que me estás conociendo, que ya te diste cuenta, claro, que soy una persona súper intensa y tengo muchas cosas que me atraviesan, y entonces se me hace sencillo quizás sacar ideas de cosas y después lo voy madurando. Hay un ejercicio muy bonito que escribes muy abstractamente lo que sientes y después de que lo escribes muy poéticamente, con un resaltador señalo los objetos que escribí sin querer. Y luego empiezo a imaginar, esto es muy visual, qué puedo hacer con esos objetos que instintivamente escribí mientras hablaba de lo que siento. Okay. Entonces digo, ok, estos objetos me van a servir, por lo menos con Olvídame lo hice muy así, bueno, en realidad con todo lo que no soy yo también. Este ejercicio de vomitar algo muy instintivo y después aterrizar. Ok, mira, sin darme cuenta escribí, por lo menos con Olvídame escribí no sé qué, los juguetes de mi infancia, ¿no? Que hablé de un suceso de mi vida en el que se metieron a mi casa, robaron todas las cosas de la casa y eso incluyó todos mis juguetes. Okay. Cuando escribí eso señalé juguetes y me sirvió como un disparador visual para trabajar los juguetes. Entonces después yo estoy en cualquier momento de mi casa y pensando que qué puedo hacer con los juguetes, los intervengo, los uso con los modelos, o puedo poner esto, o los juguetes, y entonces en Olvídame, no sé si has visto ese proyecto, no. Lo tengo ahí en algunas cosas, te lo muestro, hay una constante que son los juguetes, okay, y quizás me pasó a algunos amigos que yo estaba promocionando, haciendo la promo del proyecto y hablaba de la depresión, de la no sé qué, y mucha gente me dijo como, no lo entendí así, o sea, no me llegó. No mucha gente, pero parte de personas me dijo como no, o sea, ¿por qué? Es muy colorido, hay juguetes, hay vainas, o sea, no entiendo. Yo digo, coño, no sé. O sea, pero bueno, igual voy a decir la frase más cliché del mundo, pero justamente el arte es subjetivo por eso. O sea, claro. La relación del espectador es muy diferente a la relación sí, del artista porque intento que mis referentes sean biográficos y no sean académicos o no sean lo que ya se ha hecho. O sea, obviamente nunca va a ser completamente nuevo del todo, siempre va a haber una forma de enlazarlo o que sea parecido al trabajo de otra persona, pero yo intento de que sea puro y que sea mío. Entonces pongo mi propia identidad y mi propia historia en lo que hago. Entonces para mí la causa de esa ideación suicida que yo estaba viviendo estaba muy marcado por ese pequeño texto que hice poéticamente, porque también escribo. Claro. Estaba ese suceso de los juguetes, entonces yo dije, tienen que estar los juguetes, porque tiene que estar la conexión con mi infancia, y quizás un montón de gente no lo recibe así porque no conecta su infancia con eso, y quizás otro montón de gente sí. Mucha gente en una entrevista que me hicieron en un momento específicamente sobre ese proyecto, el locutor me decía como que encuentro muy interesante como que pudiste usar otros colores y otras vainas super lúgubres y la lluvia y la oscuridad, y decidiste usar una técnica super pop y plástico y cosas, y yo coño, porque realmente estaba intentando trabajar con mis propios referentes, con mi propia vida y no con lo que la vida de otras personas, y al final partimos porque estoy buscando hacer catarsis, y para mí esto es una cosa que intento ser yo, un canalizador, y así me ha ayudado a liberarme de ciertas cosas. Después de Olvídame yo me doy cuenta que me empiezo a sentir mejor en relación a eso. Claro. Mágicamente, o no, el sacarlo tanto, el exponerlo tanto me ayudó a mí, y yo creo que por eso se vuelve también un vicio de alguna manera. Claro, no, es hermoso también lo que dices. Yo nunca he planteado el arte como una forma de terapia de ninguna forma, ¿sabes? Como que exponerlo. Yo trato de sacar lo que tengo dentro de muchas formas. De hecho, yo tengo un diario
Y escribo todos los días en mi diario. Y es una práctica diaria y ahí se van quedando cosas y voy releyendo. Y de hecho de ahí saco para las historias de mis propios sentimientos, armo personajes y cosas después. Me gustaría, y quizás fuera de cámara, te voy a compartir un par de cosas que estoy escribiendo, simplemente porque nos hemos hecho amigos en la entrevista. Pero yo creo que ya las he tenido mucho rato y deberíamos ir cerrando. Yo quiero hablar contigo mucho más, pero para no extendernos tanto, Sí. te voy a hacer dos preguntas finales que me interesan. Una es tu relación con tu nombre. Si tienes algo poético que decir sobre la libertad, ya has hecho alguna referencia a él anteriormente, pero hay potencia en los nombres. Yo en particular tengo un nombre que está muy repetido. Mi abuelo se llama Carlos, mi papá se llama Carlos, yo soy Carlos III. O sea, es como que es un nombre súper común, no tiene nada especial Carlos, pero en tu caso es libertad. Y te voy a hacer la pregunta siguiente, por si la quieres responder o no y lo hagas en tu forma, pero sí, para no extenderme, es sobre tus referencias. Que más allá de nombrar artistas que te gustan, ¿qué te mueve en el arte cuando te gusta arte? Cuando te gusta una pieza, cuando te gusta una obra, cuando te gusta algo, ¿qué es lo que más resuena contigo? Puede ser en ese orden, puedes partir por el arte, puedes partir por tu nombre, como tú quieras, pero básicamente, ¿cómo es tu relación con tu nombre? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué sientes que transmite tu nombre a ti mismo? ¿Y qué tipo de arte te emociona? ¿Cuáles son tus referencias? ¿Y cuál es tu relación con el arte que te genera cosas? No tu arte, el arte del mundo. Bueno, mi relación con mi nombre es tremenda. Como que sí se ha sentido, o sea, con el tiempo me he dado cuenta que claro, ha marcado toda mi vida, porque sí me siento una persona muy en búsqueda de su propia libertad y como siguiendo mi propio camino, sin buscarme como atar a nada o a nadie también, o sea, como que sé que suena un poco cliché, pero ahí me he dado cuenta que inevitablemente como que no lo he reflexionado demasiado, pero sí me he dado cuenta como que cuando miro para atrás yo digo, wow, sí, o sea, claramente siempre he sido como muy a mi onda y nunca me ha pesado la opinión de nadie. Bueno, yo me fui de mi casa a los 17 años. Okay. O sea, ya con eso yo creo que se marca un precedente de una irreverencia total y una cosa... No sé, como me cuesta mucho adaptarme a los amarres en general, de todo, de mi familia, de mis relaciones, o del sistema mismo, o de la academia, o de un montón de cosas, como que yo creo que sin darme cuenta sí ha determinado mucho. Okay. Y por otro lado, yo creo que el arte que me moviliza es todo lo que me trae, son experiencias más sensoriales. Okay. Eso, ahorita mismo me está gustando mucho el traer objetos cotidianos, este arte que busca realmente, que se siente más honesto, más visceral. Y a veces cuando decimos visceral lo asociamos con emociones negativas, pero en mi caso siento que a veces cuando otro artista está intentando demasiado demostrar algo, sea técnica o qué sé yo, sea algo muy panfletario, no me llega tanto como cuando noto que alguien no pone en el centro de la mesa sus habilidades y lo que es capaz de hacer, sino su historia y su realidad y eso lo hace por lo menos a través de lo expositivo. Me encanta la fotografía expandida o todo lo expandido en general, o sea, el buscar no casarse con una sola disciplina ni con una sola técnica y a veces incluso quedar mal como técnico. Eso también me gusta muchísimo, por eso el proyecto de True me gusta mucho también por eso. Y también yo siento que Váyanse a su país técnicamente tiene millones de defectos también y me gusta eso porque me gusta sentir que me gusta el arte que no está intentando demostrar nada, sino que está intentando ser transparente y conecto mucho con eso. Por eso conecto tanto con también el uso de objetos que te remontan a algo de tu propia vida. Claro. ¿Sabes? Como esa mezcla que pasa mucho en el arte contemporáneo y conecto muchísimo con eso. A mí me encanta también. De hecho, bueno,
Gracias, Liber. Te agradezco mucho venir a este espacio y de verdad te sigo mucho, te respeto mucho. No había tenido la oportunidad de decírtelo, pero entre las cosas que me cuestan y me cuestan de la venezolaneidad, es que constantemente estoy buscando referentes que me emocionen. Y hay muchos, hay muchísimos, la verdad. Artistas venezolanos yo creo que sobran y muy buenos. Pero en Chile no he encontrado tantos como quisiera y efectivamente hay muchos y los sigo mucho. Pero tú eres uno de esos, eso es lo que te quiero decir con eso. No desde un lugar de especial, sino desde un lugar de genuina admiración por lo que haces, por tus discursos, por cómo lo transmites, porque va mucho más allá de tu arte. Cuando a mí me emocionan cosas tuyas como eso, como que de repente te veo y en algún momento leí que tenías parte de chilena y de repente decía, bueno, a lo mejor ella se siente más chilena y de repente no. Si tienes una dinámica en Instagram de cómo aportamos y como que eres una vocera de muchas cosas. Entonces, lo digo todo eso para que quede claro que genuinamente te sigo, te veo, me gusta lo que haces, veo tus recomendaciones, estoy en tus canales de todo y te agradezco mucho el que estés acá. Me encantó la entrevista y ojalá podamos seguir hablando mucho más y te entreviste un par de veces más para saldar todo lo que me queda por dentro. Gracias por hoy. Muchas gracias a ti. También te admiro mucho y también me encanta tu proyecto y desde acá le echo toda la bendición para que le vaya súper bien y son proyectos muy necesarios. Me gusta que buscas darle voz a muchos tipos de personas que están en muchas trincheras y eso me parece interesante. Eso lo encuentro particularmente interesante de tu proyecto. No estás encerrado como en una categoría específica y eso yo creo que es muy valioso. Yo no te lo dije en el podcast y te agradezco que lo digas y lo voy a decir ahora, es que cuando tú hablas de tu honestidad y de cómo haces arte, el podcast en cierta forma lo quisiera considerar arte. Y a veces los podcasts tienen esta búsqueda frívola de visualizaciones, de fama, de cosas. Y una de las cosas que yo estoy tratando de hacer en este momento de mi vida, para que quede claro, es la primera vez que va a quedar grabado, es que yo estoy muy contento con mi vida. Yo soy garzón y jefe de salón de un restaurante donde no gano tan bien como pudiese, pero gano bastante bien, tengo todo resuelto, tengo una vida en la que estoy pleno y tengo la oportunidad de hacer algo que me guste. Y no quiero encerrarme en paredes donde justamente no pueda tener las conversaciones que yo quiero tener. Yo empecé entrevistando cocineros y mucha gente me recomendó mantente entrevistando cocineros, pero yo quiero hablar con jugadores de ajedrez y con cantantes de ópera, y con gente con artistas, y me dicen, bueno, pero es porque tiene un nicho y eso va a ser lo que te va a dar más visualización. Y no, ese no es mi proyecto. Mi proyecto es que sea totalmente amplio, totalmente abstracto, donde yo pueda hablar con un futbolista y con un artista del college o con lo que sea, y si no lo ve la gente, por lo menos que yo salga con una conversación rica. Y eso es... No te puedo explicar lo sincero que es, porque yo me lo pregunto y yo estoy tratando de hacer dinámicas para crecer y estoy tratando de hacer cosas para ver si el proyecto funciona. Pero para mí, y a veces me lo digo convenciéndome a mí mismo, lo importante es y siempre va a ser el tener a la persona enfrente y preguntarle las cosas que yo quiero, porque es lo que necesito y es lo que hace mi vida mejor, básicamente. Bueno, son las verdaderas charlas del barrio. Así que gracias. Tienes que mantenerte fiel al nombre. Muchas gracias, Liber. Terminamos. Terminamos. Ay, que tengo que ir al baño. ¿Qué hora es?